Y hoy comenzamos con el candidato de Vox al Congreso por Asturias, con José María Figaredo. Señor Figaredo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy se cumple el 7º día de campaña. ¿Cómo está transcurriendo? ¿Cuáles son las sensaciones que tienen este primer tramo de campaña electoral? Bueno, muy buenas. La verdad es que hasta ahora nos encontramos en la calle con una acogida tremenda. Y bueno, aunque Barbón no se quiere reunir con nosotros, no se quiere ver con la tercera fuerza de Asturias. Nada más y nada menos, ¿eh? Así es el respeto por la democracia que tiene el socialismo. Bueno, pues nosotros en la calle nos estamos encontrando con muchísimo apoyo. La verdad es que estamos yendo a mercado por mercado. Estuvimos ahí en Ribadesella, precisamente, y bueno, pues muy bien, mucha gente, muchos de los comerciantes que nos dicen, oye, no rindáis, nos representáis. Una chica de origen senegalés decía, oye, necesitamos que entréis con fuerza, porque a los que trabajamos solo nos ponen palos en la rueda y a los que quieren un poco vivir del cuento y tal, eso es todo facilidades. Y entonces nos decía, sois la última esperanza. O sea que vamos, la vibración y la sensación que tenemos, la verdad es que es buenísima. Decía usted ahora que Barbón no quiere reunirse con ustedes. Precisamente coincide esta entrevista con esas reuniones que ha organizado con los portavoces de los grupos parlamentarios de la Junta de cara a la investidura en el pleno de la Junta. ¿Por qué cree usted que el Partido Socialista está haciendo, bueno, pues de alguna manera un vacío a Vox, en este caso aquí en Asturias? Bueno, yo diría que tienen miedo, diría que saben que somos una fuerza que entramos con mucha proyección. Yo creo que son conscientes de que el votante de Vox abarca todos los espectros de la tradicional división de izquierda y derecha. Tenemos mucha gente que tradicionalmente eran votantes, o sea, recibimos votos de mucha gente que tradicionalmente eran votantes de izquierda, también de lo que sería la derecha. Entonces, yo creo que el objetivo es demonizarnos para intentar acallarnos y bueno, el no reunirse con nosotros es una parte más de esa estrategia de demonización, pero que, como le digo, la sensación es que no está fructificando, porque en las calles el apoyo es abrumador. Cada vez que tenemos un acto de Vox, pues lo desbordamos, y vamos a tener una reunión en Gijón con un grupo de simpatizantes y nos juntamos más de 120 personas en un lugar en el que casi, bueno, al final ni cabíamos, hubo que ampliarlo. En definitiva, la sensación nuestra es muy buena y es completamente opuesta a lo que quieren dibujar desde el socialismo. Entonces, necesariamente tenemos que ver esa intención de acallarnos, silenciarnos, escondernos. Le tengo que preguntar en relación a las encuestas. Ya se han publicado algunas, y concretamente a la circunscripción de Asturias, donde se eligen 7 diputados. Usted ya ha sido diputado en esta pasada legislatura y las encuestas señalan que usted va a revalidar ese cargo. No sé si ustedes tienen o manejan algún tipo de sondeo, que habitualmente los partidos también elaboran, si se ven con opciones de conseguir un diputado más, de subir, de aumentar. No tenemos sondeos. Nuestro objetivo sería, como siempre decimos, obtener la mayoría absoluta a nivel nacional. Pues lo mismo, obtener la mayoría absoluta a nivel regional. Soy consciente de que ese objetivo es muy complicado, pero bueno, luchamos por ello. A nivel nacional, las encuestas también hablan de un cambio de ciclo, es decir, de que los grupos, podemos decir, de centro derecha y derecha, estarían en disposición de poder conseguir un gobierno, de formar gobierno, y en ese planteamiento hemos escuchado al líder de Vox, a Santiago Abascal, plantear que van a exigir, si tienen que negociar con el Partido Popular de Feijóo, y dan los números, evidentemente, en el Congreso, entrar en el gobierno. ¿Cuáles serían las prioridades en caso de que ustedes, por ejemplo, tuvieran esa opción de incorporar al gobierno? Y, por ejemplo, ¿cuáles serían las exigencias dentro del programa electoral en el que ustedes, por ejemplo, tienen algunos planteamientos diferentes al Partido Popular? Nuestra prioridad es que los votos de Vox se respeten. Nosotros defendemos unas ideas muy concretas, tenemos un programa muy amplio y en la medida en la que el resultado electoral nos dé más fuerza, exigiremos mayor parte o menor parte de ese programa electoral. Y lo decimos abiertamente, quien espere que Vox se pliegue, que regale sus votos, que básicamente entregue esa confianza para formar un gobierno de forma gratuita, esta no es su opción política. Nosotros defendemos unas ideas y queremos que esas ideas se implementen y que en definitiva cambien España.
Hablaba usted del programa electoral, de sus planteamientos y de esas exigencias que van a mantener. Analizando el programa electoral de Vox, hemos visto que ustedes plantean una bajada importante de impuestos, prácticamente tanto del IVA, por ejemplo, en productos de primera necesidad, en el tema del IRPF también, con los 2 tramos que ustedes plantean. Con esa reducción, ¿no temen que haya una caída de la recaudación y que, por tanto, esto pueda influir luego a la hora de prestar los servicios públicos, el funcionamiento del Estado, o van a compensar eso con recorte de gasto público de inversión pública? Mira, una de las paradojas que siempre se produce es que cada vez que alguien habla de bajar impuestos, la discusión o lo que se dice es se refuta esa bajada de impuestos con no, es que el servicio público... Oiga, ¿por qué nunca nadie piensa en que tenemos 17 parlamentos autonómicos? ¿Por qué nunca nadie piensa en que tenemos unas estructuras políticas elefantiásicas? Tenemos el Parlamento Europeo, el Parlamento Nacional, los parlamentos autonómicos, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y organismos supramunicipales. ¿Por qué nunca nadie piensa en eso? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es recortar todo el gasto político improductivo que tenemos en España. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí es como tenemos que acometer las reformas necesarias para España. Vox propone una bajada del IRPF a 2 tramos. El límite está en 70.000 euros. Quien cobre menos de 70.000 euros tendrá un tipo fijo del IRPF y un mínimo exento de 21.000 euros. El objetivo es facilitar la vida a los españoles que más lo necesitan, en definitiva, esas familias. Entonces, ese es el objetivo. Eso es a lo que tenemos que aspirar. Y para llegar a ese objetivo, lo que tendremos es que quitarnos de encima el equipaje que no necesitamos, que es básicamente esa porción de gasto político improductivo que no nos lleva a ningún lado. Le tengo que hacer otra pregunta en relación, en este caso, a las críticas que les están haciendo y que además están centrando y focalizando mucho, por ejemplo, en PSOE y Sumar, alertando o advirtiendo de que una llegada de ustedes, por ejemplo, al poder, al gobierno en España, que supondría un retroceso en derechos, en libertades. Por ejemplo, hablan de retroceso de derechos para las mujeres por su oposición al aborto o el tema de su oposición a la ley contra la violencia de género. ¿Existe ese riesgo, como ellos denuncian? Miren, la cuestión aquí está en que nos quieren colocar una etiqueta y todas sus críticas después giran en torno a esa etiqueta. Si Vox fuera, Vox es tan machista que nuestra candidata y portavoz en el Principado de Asturias es una mujer. Nuestra candidata y portavoz al Ayuntamiento de Oviedo es una mujer. Nuestra candidata y portavoz al Ayuntamiento de Gijón es una mujer. Entonces, la de Avilés es una mujer. La de Llanera es una mujer. Entonces, es una etiqueta absurda que nos colocan para luego poder criticarnos girando siempre sus críticas en torno a esa etiqueta. Es totalmente falso. No hay retroceso. Nosotros defendemos a los españoles, a todos, con todo el peso de la ley. Es más, quienes atacan a las mujeres, quienes más han atentado contra las mujeres, es precisamente el Partido Socialista y Podemos, que han dejado en la calle a cientos de violadores, que han reducido 1.000 penas de 1.000 violadores con la aplicación de esa ley del solo sí es sí. Ellos son realmente quienes están atacando a las mujeres y la libertad sexual de las mujeres. Vox, sin embargo, propone el endurecimiento de las penas. Vox propone que quien cometa un delito sexual se quede en la cárcel hasta el último cumplimiento de su pena y en los delitos más graves de forma permanente y solo revisable si se confirma que esas personas son integrables. Pero es que le voy a poner un ejemplo. Si Vox estuviera en el gobierno, el crimen del Ardero, no sé si se acuerda, sí. Un hombre que secuestró, abusó y asesinó a un niño, este hombre había salido de la cárcel antes de terminar el cumplimiento de su pena. Eso es lo que no se puede tolerar. Y el único partido que dice esto es Vox. Y sin embargo, nos quieren tachar de todo lo contrario. Pues agradecemos a José María Figaredo, al candidato de Vox al Congreso por Asturias, que haya estado con nosotros aquí en RPA. Muchísima suerte de cara a lo que resta de campaña y a las elecciones. Gracias. Muchísimas gracias.